Ventana con Carlas Francino. Hola, buenas tardes. A veces el calendario acude en nuestra ayuda para hacer algo más que constatar el paso del tiempo. Sobre todo cuando en ese calendario aparecen marcadas fechas que resulta prácticamente imposible olvidar. Hoy es 11 de marzo, hoy es 11M y cualquier persona que tuviera el más mínimo uso de razón hace 21 años, es imposible que olvide los atentados yihadistas que provocaron casi 200 muertos en Madrid. Lo malo es que la memoria de aquella atrocidad terrorista convive con otro recuerdo, el de la gigantesca patraña que urdió el gobierno de Aznar, con notable apoyo mediático, apuntando a la supuesta autoría de ETA. Hay quien sostiene, y creo yo personalmente que con bastante razón, que ahí pudo empezar el emponzoñamiento extremo del debate público que nos ha llevado hasta cotas insoportables de polarización. De hecho, 21 años después, es que esto es muy fuerte, fruto de aquellas teorías conspiranoicas sostenidas durante mucho tiempo, 1 de cada 3 españoles aún cree que ETA tuvo algo que ver en aquella masacre. Y si digo lo del calendario y la ayuda que puede prestarnos para entender algunas cosas, es porque me temo, en fin, que con la Dana de Valencia estamos ya 4 meses después en una dinámica o en un escenario bastante parecido. Una tragedia, en este caso originada por causas naturales, con más de 200 muertos. Una evidencia palmaria, ratificada por un auto judicial, de que los responsables de la Generalitat, quienes tenían las competencias para actuar en esos casos, lo hicieron de pena, empezando por un presidente, Carlos Mazón, que aún no se sabe qué hizo exactamente en las horas clave de la emergencia. Y sin embargo, ahí sigue hoy mismo el Partido Popular otra vez con la matraca de que la culpa es de otros, con la mentira de que la AEMET erró en sus previsiones, con la mentira de que hubo un apagón informativo e incluyendo en el debate, simplemente para enredar, alusiones a obras de canalización que no se realizaron, actuaciones policiales que se echaron en falta en días posteriores a la Dana para evitar saqueos, que todo eso puede ser verdad, ¿eh? Y se puede discutir, pero nada, absolutamente nada tiene que ver con que los avisos a la población que no se dieron cuando tocaba, que se dieron tarde y mal, y la jueza expone con toda claridad en su auto que es ahí, es justamente ahí, donde hay que buscar la responsabilidad penal de tantas muertes. En fin, que hace 21 años, un 11M como hoy, se sembró la semilla de la gran mentira como arma política y ahora estamos como estamos. Si las cosas no cambian, si no recupera a quien le toca un pelín de dignidad y de decencia, yo sinceramente no sé dónde vamos a acabar. Bienvenidos a La Ventana. Recuerdo el día que te fuiste una mañana de invierno, subiste en ese tren e hicieron de mi vida un infierno, y los besos que entregué te los llevaste demasiado lejos, y me despierto en un vagón, ya me he pasado de estación. No me preguntes qué hago aquí, en las entrañas de Madrid. Puede que exista una razón que me robara el corazón. Marta del Vado, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas Isaías tardes. Lafuente, buenas tardes. Hola, buenas Luz tardes. Sánchez Mellado, bienvenida Hola, una semana más buenas a La tardes. Ventana. ¿Cómo estáis? Tenemos memoria, ¿no?, de dónde estábamos el 11M. Es que es una cosa que año tras año lo podemos ir recordando, lo podemos ir citando, y a mí se me sigue Sí. erizando el vello, la verdad. Sí, Por las dos cosas que hemos contado, ¿eh? Este día Por la tragedia y por lo otro. quienes que también es una tragedia. tuvimos oportunidad, quienes teníamos uso de razón, incluso los que Sí, no sí. tenían uso de razón, yo creo que por la memoria de los que sí la tenían y estaban a su alrededor no se olvida. Y sabíamos lo que estábamos haciendo, y recordamos el estruendo, después el silencio y después otra vez el estruendo de la mentira. El desconcierto, ¿no?, de esas primeras horas de qué está pasando y de escuchar la radio y no querer despegarte porque no sabías muy bien. Y luego la manifestación, ¿no? La manifestación Sí. del día anterior a las elecciones.
Es algo que, mira, que 21 años, Sí, sí. 21 años. Yo tenía, pues eso, 20 y lo que tú dices, escuchando tu introducción... Y el se te Pásalo, pone- el Sí. gran fenómeno viral. Yo recuerdo, a mí me pilló fuera, en Lorca, y en cuanto me enteré, No. empecé el Hoy por Hoy entonces a las 7:30 de la mañana desde nuestra emisora de Murcia, y en cuanto ya tuvimos las primeras noticias, volví en coche, y la entrada a aquel Madrid en torno a las 11 de la mañana era impresionante, ¿no? Porque se respiraba esa tranquilidad que olía a luto y que olía a duelo. Y por eso esta reflexión que tú has hecho 21 años después, pues es que no solamente es que ofenda la inteligencia de los vivos, es que ofende la memoria de los muertos. Tampoco sé si lo hubiera hecho si esto no es lo existiera peor. esta coincidencia con la Dana. Bueno, Tampoco pues, sé, porque el año pasado fue un aniversario redondo. Tampoco, Sí. tampoco es que se recordara con gran profusión de reportajes ni nada, pero eran 20 años, este año son 21, pero es que no puedo evitar lo de enlazar una cosa con otra, porque es que el discurso, la estrategia, las maneras me parecen tan parecidas, me parecen tan similares, que dice, Sí. jo, ya estamos otra vez en la Otra misma. cosa es la extensión del tratamiento, pero yo creo que Ya. recordar fechas como estas, Sí, sí. conviene hacerlo cada año, Ujú. porque hay mucha gente joven Claro. que no había nacido entonces, Efectivamente. y a lo mejor conviene recordar, no vaya a ser que solamente tengan la otra versión. Víctor San Pedro, buenas tardes. Muy buenas tardes. Víctor San Pedro es catedrático de Opinión Pública y Comunicación Política en la Universidad Rey Juan Carlos, autor del libro Voces del 11M, Víctimas de la Mentira, y firmante hoy de un artículo que podemos leer en Público, donde, entre otras cosas, asegura que es el peor bulo que nos han colado en nuestra historia contemporánea, y dice más cosas. Vuelves a lamentarte de, el escaso eco, en proporción de lo que fue aquello, al seguimiento que le hacemos hoy. Y yo no sé si tienes también esa sensación de que con la Dana, lo que está ocurriendo con el combate de relatos de la Dana, está pasando algo parecido a lo que sucedió hace 21 años en este país. Totalmente. A lo mejor digo es manía mía, no sé, pero... No, al contrario, Carles. Me ha parecido impecable tu introducción. Y aparte, qué menos que sentir indignación ante el recuerdo de lo que ocurrió y ante la constatación de su legado tan tóxico, ¿no? Y la conexión la haces tú de manera crítica, pero la hace de manera explícita el 24 de febrero el señor Manzón, cuando en una rueda, con periodistas, dice textualmente, y leo, que la izquierda de este país se ha especializado en instrumentalizar el dolor provocado para obtener réditos políticos de las víctimas. Y ocurrió con los atentados del 11M. Eso lo dijo en un desayuno informativo con Europa Press. Sí, y además creo que la conexión- lo contamos aquí en la SER, Sí, que, en sí. fin, lo Yo que creo nos que la pareció. conexión es esta indolencia prepotente, es decir, el prepotente, ¿no? El que se cree capaz de usurpar la identidad de las víctimas, negar su condición de víctimas, para luego victimizarse él, llegando al límite de eso, de arrogarse entonces una autoridad moral, escudándose en las víctimas, ¿no? ¿Por qué digo que es el peor? Es el peor porque afecta a 1 de cada 2 madrileños y madrileñas muertas por terrorismo, a 1 de cada 4 o 1 de cada 5. Son números que yo no tenía en la cabeza hasta que hago el libro. Y constato de que de esa forma la Comunidad de Madrid casi compite en número de muertos con la de Euskadi. Sí. Claro, cuando te borran esa historia, y te la borran, y borran roban la usurpación de la identidad de tu verdugo, te están robando a la víctima, te están robando la identidad de tus muertos y de tus heridos. Y a partir de ahí, tira para adelante, hasta llegar eso a un bucle de deepfakes, que creo que es en donde estamos instalados ahora, ¿no? Ya, Víctor, aquel día, está muy sobada la referencia a la novela de Vargas Llosa de cuando se jodió el Perú, pero aquel 11M de hace 21 años empezó toda esta mierda enorme que tenemos ahora encima. Sin duda, porque es que, a ver si constatamos de una vez que estaba mintiendo un gobierno en funciones en un momento de crisis provocada por un atentado que era un crimen de lesa humanidad por la envergadura. Quiero decir, no en vano, el 11 de marzo es el día de las víctimas del terrorismo en Europa. 2, no solo se moviliza todo un gobierno, se moviliza toda una red de embajadas, incluida la representación diplomática en la ONU, que arranca una condena del Consejo de Naciones Unidas a ETA.
no solo se moviliza ese gobierno, esa administración pública, se moviliza o sea, todo su aparato comunicativo. 3 televisiones públicas, la Cadena 1, la Cadena 2 y Telemadrid, funcionando a tope. Esas 72 horas que transcurren desde los atentados hasta que vamos a votar en el 14 de marzo. En TV3 no, ¿eh? Yo estaba trabajando ahí por aquel entonces y la misma tarde-noche de los atentados ya cobraba muchísima fuerza, y así lo contamos, la hipótesis del atentado yihadista. Ni en la Euskal Televista, Exacto. etcétera. Pero las que eran televisiones públicas comandadas desde Madrid, también. Y luego, lo que se instala entonces es una maquinaria de irradiación de odio aquí, en lo que es Madrid mediático, que yo creo que persiste hasta ahora. Sí. En el libro que has citado tan amablemente, que por cierto, yo no cobro ni cobré nunca un euro de eso, es todo para la Asociación de Afectados del 11M, fundamentalmente porque siendo madrileños no percibieron de la Comunidad de Madrid ni un solo céntimo durante sus primeros años de vida. Bien, en ese libro, periodistas muy, muy diferentes, como son Gumersindo Lafuente, entonces encargado del Mundo.es, bueno, José Antonio Zarzalejos, gran periodista, director del ABC, reconocen que han sido purgados, que fueron purgados por no suscribir la teoría de la conspiración. Y el responsable de esa purga tiene nombre y apellido, se llama Esperanza Aguirre, y sus sucesores, pues es Ayuso, Mar, y aquí estamos hablando de trumpismo cuando, en fin, llevamos soportando la mentira como moneda de curso político normalizado 20 años, más de 20 años. ¿Hubo, Víctor, algún tipo de consecuencia para esos desinformadores, para los mentirosos? Todas buenas, igual que para los políticos. O sea, la sanción política por no haber prevenido un ataque que estaba anunciado y decretado por Osama Bin Laden en octubre del 23, cuando todavía no se sabía que se iba a votar aquí, por cierto. O sea, Aznar lleva diciendo hasta el año pasado que aquello fue un atentado con objetivos electorales. Para nada, para nada. Además, el 11M es en referencia al 11S, es nuestro 11S europeo. Solo aquí son capaces de, con un cosmopaletismo o con un provincianismo terrible, seguir diciendo que ha sido ETA, sin ninguna. Las consecuencias son todo positivas, no hay una sanción política en absoluto. Quiero decir, los responsables políticos y mediáticos debieron de haber acabado entonces su vida pública, punto. Y no es así, es todo al contrario. Y bueno, los medios de comunicación, que son conspiranoicos, logran desplazar a sus competidores más cercanos y se sitúan en la segunda radio de Los Santos en tirada y bueno, en audiencia, y El Mundo desplaza al ABC después de haberse cargado a Zarzalejos. Y es más, se impide entonces la creación de un grupo mediático de derechas, conservador, con una filiación demócrata cristiana o al menos liberal fundamentada. Y eso es de lo que carecemos en este país de manera, creo que obvia, ¿no? Cuando hablas de la revictimización de las víctimas y las víctimas buenas y malas, hemos comentado que recordábamos lo que estábamos haciendo cuando el día del 11M, ¿no? Yo recuerdo también la comparecencia de Pilar Manjón en el Congreso o en el Senado, no recuerdo muy bien cuándo fue, y cómo puso en vergüenza a los padres y madres de la patria, pero ¿qué ha sido de Pilar Manjón? Todavía a día de hoy siguen categorizando a las víctimas en buenas y malas, según se adhieran o no a su relato. Cuando hablas de revictimización, ¿a qué te refieres exactamente? La revictimización es someter a esta gente, que estamos hablando de 2.200 familias, mínimo, porque había mucho migrante y muchos de ellos no acudieron a los centros hospitalarios por miedo a su condición de ilegalidad. De lo que estamos hablando es de someterlas a una autopsia muy, muy, muy macabra y muy morbosa, en la que se vuelva a decir que en el cuerpo de tu hijo había o no había tornillos, se habían o no se habían limpiado para ocultar pruebas, unos explosivos. O sea, es un horror. Es un horror. Esta gente vive con pánico. A Pilar Manjón llegaron a decirle que se había inventado la muerte de su hijo. Exactamente. En aquel momento. Que eso es de Carlas, mérito. A Pilar le dicen, primero, te inventas a tu hijo. Segundo, no conoces a su padre.
El implícito está bastante claro. Sí. Y tercero, eres una tarra, por lo tanto has colaborado en la muerte de tu hijo. En fin. O sea, Pilar no está en la esfera pública desde el año 2019 porque le han dado muerte civil. Y yo creo, perdonadme que solo esto... No perdamos nada. Os pido solo esto. Yo suelo empezar mis clases de comunicación política con el discurso que señalaba Luz, Sí. ¿no? Que se llama ¿De qué se llaman? ¿De qué se ríen? Sí. Señorías, porque Sí, se estaban sí. riendo de ella cuando estaba hablando, Sí. hablando de su hijo Daniel, ¿no? Y de los otros muertos. Bueno, arranco con ese discurso. Yo digo, este discurso tiene la potencia que tuvo I Have a Dream. Sí. O yo acuso, sí. O yo acuso. O Efectivamente. sea, es Sí, señor. comunidad de Sí, ciudadanía reivindicándose y sin embargo ha sido machacada. Y fijaos, yo creo que es para que precisamente cuando... bueno, luego les digo a los alumnos, mirad esta foto el típico emblema de la República Española, que es esta Ujú. mujer, ¿no? Abanderada Sí, y sí. tal. ¿De quién tiene cara? La cara es Pilar Manjón. Es Sí. curioso. Es curioso. La Mira, mayoría de ellos dicen, y creo sinceramente que lo que ha ocurrido con Pilar y con otras muchas gentes, de un coraje cívico impresionante, al habérsele dado muerte civil, es eso, que cuando digamos queremos una república te puedan decir, entonces quieres a Aznar de presidente. En fin. Mira, Víctor, vamos a dar un salto, no de tema, porque creo que lo que viene a continuación está íntimamente conectado con esto que estamos hablando. Sí en el espacio, porque nos vamos a Pensilvania, donde son las 11:23 de la mañana. Hoy se ha otorgado el premio Fronteras del Conocimiento de Ciencias Sociales, que otorga la Fundación BBVA, y ha reconocido a un grupo de 5 psicólogos por a ver cómo lo cuento esto, por haber revolucionado la forma de medir y entender las actitudes, influyendo sobre psicología, sociología, ciencias políticas, educación, salud, economía, etcétera. Esto tiene que ver con una teoría que yo desconocía y que ahora conoceremos con más detalle, que es la teoría de las actitudes. Y lo que hemos hecho es invitar a una de las psicólogas premiadas, que se llama Dolores Albarracín, y que, como digo, nos escucha desde Pensilvania. Así que, Dolores, buenas tardes, buenos días, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal, Carlos? Encantada. A ver, uno de los elementos, al menos para mí, novedosos, que tiene que ver con este galardón, es la conclusión, en un libro además publicado por vosotros, de que antes se estudiaban estas teorías conspirativas, como la que estamos comentando hoy aquí sobre el 11M, se estudiaban como un elemento de la personalidad individual, pero la psicología social ha demostrado que cuando una creencia, aunque sea falsa, es asumido por grupos amplios, crea un problema mucho más grave, mucho mayor, ¿no? ¿Lo he contado bien, Dolores, más o menos? Sí, bueno, el premio es a las contribuciones más generales de todo el campo, pero eso es el argumento y los datos que tenemos en un libro que publicamos en el 2023, porque exactamente como comentás, toda la investigación previa ponía el acento en el tipo de causas de personalidad individuales como los predictores de creencias en teorías conspirativas, por ejemplo, sin pensar que cuando todos están compartiendo el mismo tipo de teorías, obviamente no es la personalidad. La personalidad puede ser que uno delire con su vecino o con su jefe o con alguien que conoce, pero cuando se trata de una misma idea, tal como la idea del Estado profundo en Estados Unidos o estas ideas que estabas comentando sobre las inundaciones en Valencia, bueno, tenemos que pensar en una forma de comunicación social de esa narrativa, exactamente. Dos ejemplos concretos en esto de las conspiraciones globales, digamos. Hay quien piensa, y no son pocos, que la Tierra es plana, que eso nos puede hacer sonreír a muchos, pero hay personas que lo piensan, y algo mucho más serio aún, el movimiento antivacunas. Bueno, de hecho, hoy mismo el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos ha anunciado la cancelación de subsidios de investigación sobre el tema de las vacunas, mientras ha destinado nuevos fondos para investigar la supuesta conexión entre vacunas y autismo, que es algo que no tiene ningún tipo de base científica. Con estos dos ejemplos sobre la mesa, Dolores, ¿qué se puede hacer? Sí, bueno, el tema de, obviamente, ambos, diríamos, tienen algún tipo de relación con mensajes que la gente recibe. Cuantos más importantes los temas, más posible que los mensajes vienen de medios organizados,
en Estados Unidos en todos los últimos años, sobre todo de los medios conservadores, pero podrían venir de cualquier medio. Ujú. Y en otros casos, como esto que estás comentando, cuando se llega ya a politicizar las teorías conspirativas y hacerlas política pública, como en Estados Unidos en este momento, ahí, bueno, se trata en general de tratar de manipular determinadas acciones, mientras que no nos importa demasiado el efecto de creer que la Tierra sea plana, porque más que dejar de probablemente tomar un avión, nadie va a hacer más que eso. En el caso de las vacunas, las consecuencias son claras. Y cuando se toma esa teoría y la adopta alguien con poder, como en el caso actual, el ministro de Salud de los Estados Unidos, que es un famoso creyente en teorías conspirativas, bueno, se torna devastador, porque ¿qué vamos a hacer ahora dedicando fondos a un tema que ya sabemos que no existe, que es la conexión entre el autismo y las vacunas, para lo cual hay muchos datos y nada que indique ningún tipo de relación? Dolores, y una pregunta que creo que, en fin, tenemos todos en la cabeza. Y frente a estos movimientos, ¿cuál es la mejor estrategia de defensa o de ataque, de lo que sea? ¿Hay que confrontar así directamente a lo bestia? ¿Hay que buscar vías alternativas, dar un rodeo? ¿Qué hacemos? Sí, esa es una pregunta muy importante. Bueno, cuando se trata de que los teóricos están directamente en el centro del poder, como pasa en este caso, bueno, hay que rever los medios políticos para contrarrestar eso y usarlos todos con la mayor intensidad posible. Cuando se trata del nivel individual o si uno está dirigiéndose a una comunidad en particular, hay que contrarrestar aquella información que sea más problemática. Es decir, cuando uno puede predecir hacia dónde va dirigida la desinformación, en este caso realmente hay que centrarse en contrarrestarla por el potencial daño. Pero en muchos otros casos es preferible desviar la atención y enfatizar, por ejemplo, cosas positivas de las vacunas en lugar de centrarse en confrontar la información, por varios motivos. Uno es que la gente en general no responde bien a ser corregida, como todos sabemos, y de la misma manera eso no funciona en la vida privada, tampoco funciona en tratar de contrarrestar las teorías directamente en todos los casos. Está bien. Pero en algunos hay que hacerlo. Muy bien. Pues Dolores Albarracín, muchísimas gracias por estos minutos en la ventana y felicidades por el premio, de verdad, ¿eh? Bueno, muchas gracias. De nada, hasta luego. Es un interesante consejo, ¿eh? Es decir, no ir de cara, no ir a topetazos, sino vadear un poquito. Con el tema de las vacunas es un ejemplo magnífico, además. Es decir, no tiene razón, no es de gilipollas. No. ¿Cuántos millones de personas han salvado la vida en los últimos 25 años en el mundo gracias a las vacunas? ¡Pam! Con ese dato. Bueno, no está mal. Esa es la cuestión. Que nos mienten es una evidencia. Lo que pasa es que el que miente es un descarado y encima ahora le da votos. Porque claro, ha habido gente que ha llegado al poder y después nos ha mentido, pero ha habido gente que mintiendo ha llegado al poder. Estamos ahora en esta fase, ¿no? Entonces yo creo que es tan evidente la mentira que lo que hay que hacer es demostrar la otra evidencia y contar la otra evidencia. Y seguramente así la gente más sensata a lo mejor entra en razón. Fíjate, sin tener nada que ver, a priori, Dolores nos ha contado algo muy parecido a lo que nos contó aquí en esta mesa Tony Segarra el otro día. Efectivamente. Es dar buenas noticias, no hacer caso, no ir a la cola y dar buenas noticias. Buenas noticias dentro de la gravedad, que se diría, porque no estamos en una situación idílica, pero no hacer el foco en lo malo, sino en lo esperanzador y las buenas noticias. Verdades y mentiras. Marta del Vado, ¿quién es nuestra siguiente invitada? A ver. Es una persona que ha estado trabajando en los últimos años, creo que desde 2021, en confirmar, en verificar las publicaciones de redes sociales de Meta, en concreto en Facebook, sobre todo las destinadas a un público latino, enfocadas en migración y en los beneficios sociales que pueden recibir en Estados Unidos, ¿no? Que son como el foco de mentiras y de bulos
y de desinformación que vienen desde el desinformador principal que ahora mismo se sienta en la Casa Blanca. Allí trabajaba pretérito con más sentido que nunca, ¿no? Claro, porque el 7 de enero, creo, Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, decidió eliminar a estos verificadores que colaboraban con su plataforma bajo el argumento de la libertad de expresión. After Trump first got elected in 2016, the legacy media wrote non-stop about how misinformation was Decía a que threat después de to que Trump democracy. ganara las presidenciales por primera vez en 2016, los medios no paraban de alertar de la amenaza de la desinformación para la democracia y que ellos en Facebook intentaron abordar esas preocupaciones con la mejor voluntad sin volverse, dice Zuckerberg, los árbitros de la verdad. Pero los verificadores, dice, están demasiado sesgados políticamente y han destruido más confianza de la que han construido, especialmente, dice, en Estados Unidos. Desde Nueva York nos escucha Marta Campapatal, que era una de esas verificadoras. Marta, buenos días, buenas tardes. Hola, buenos días. O sea que habéis contribuido a limitar, eliminar confianza y cosas parecidas. ¿Eres consciente de este mal? Sí, bueno, yo creo que con el mensaje de Zuckerberg se veía, ¿no?, que realmente es una narrativa que ahora se está vendiendo y que no es la real. O sea, Meta está haciendo desinformación diciendo que los verificadores independientes no estaban haciendo un buen trabajo. Meta siempre ha determinado cómo funcionaba ese programa en Estados Unidos y en todo el mundo, porque es un programa que está hasta en 119 países y que desde que lo instauró en 2016 las normas eran de Meta. Meta era quien tenía el poder de acabar eliminando contenido si es que quería eliminarlo. Las personas cuyo contenido se etiquetaba como falso podían y tenían esa capacidad de apelar y decir que no, que ellos estaban diciendo la verdad. Y luego era Meta que lo decidía. Los verificadores independientes, lo único que intentábamos hacer era surfear todo ese contenido, ver lo que podíamos verificar de forma objetiva. Mucho de ese contenido que veíamos no lo acabábamos verificando porque no había forma, o porque era una opinión, o porque había muchas dudas sobre siempre qué verificar y qué no, y qué se puede verificar. Entonces, bueno, no caigamos en lo que dice Zuckerberg, porque realmente no se lo tenemos que comprar. Es que, por ejemplo, Meta determinó o decidió excluir de la verificación el discurso de los políticos. O sea, que cuando ellos hablan, cuando Trump habla de que le censuran, claro, es que eso no fue en ningún momento así. ¿No, Marta? No, totalmente, no. De hecho, era una cosa que era parte era porque en Estados Unidos ya no está, aunque en los otros países de momento sí, era parte del programa, ¿no? No se puede verificar contenido de políticos. Entonces, empresas y organizaciones que querían verificar a políticos, entre ellas pues por la que yo trabajaba, PolitiFact, lo que hacía era encontrar otro tipo de financiación para hacer ese trabajo, pero a través del programa de Meta nunca se verificaban a los políticos ni a sus discursos. ¿Qué ha pasado con PolitiFact, por cierto, lo sabes? Sí, bueno, o sea, PolitiFact sigue y hay mucho otro tipo de financiación, por suerte, para seguir su trabajo, pero sí que todo el contenido que se verificaba de las empresas que tienen que ver con Meta, que son Facebook, Instagram, Threads, ya no está. Ya no en Estados Unidos la típica etiqueta que te sale cuando estás viendo una publicación en tus redes y te dice esto ha sido verificado por verificadores independientes y te deja clicar a la noticia. Eso en Estados Unidos ya no existe. Entonces, bueno, obviamente estos 10 medios, entre ellos PolitiFact, que tenían este contrato, han dejado de recibir financiación, pero lo obtienen de otra manera, ¿no? Oye, ¿y tú dónde trabajas ahora, si te lo puedo preguntar? Sí, ahora estoy en Spectrum Noticias, que es una cadena de televisión en la que bueno, intentamos siempre informar de forma objetiva sobre lo que está pasando en Estados Unidos. Tanto, bueno, yo estoy en noticias, entonces estoy en español, pero tanto en español como en inglés. Y de hecho, bueno, me sentía identificada con lo que decía Dolores de bueno, intentar no informar de todo lo malo y también dar un poco de positivismo, ¿no? Y
y seleccionar, porque siento que desde que ha empezado Trump, ¿no? Como estamos llenos de información cada día, 100.000 nuevas leyes que aplica y 100.000, y esto hay que también saber seleccionar y justo los medios tenemos ese deber. Por ahí te iba a preguntar, Marta, porque claro, esto es como triar en una sala de urgencias de un hospital. ¿Qué tipo de noticias son las más, las más importantes de verificar, pues para frenar la desinformación? ¿Qué tipo? ¿Políticas, sociológicas, relacionadas con la salud, relacionadas con la seguridad? Sí, yo creo que es importante también saber la demografía para la que estás verificando y lo que les interesa, ¿no? Está claro que, por ejemplo, los venezolanos en Estados Unidos están aquí, muchos de ellos, obviamente no todos, pero muchos de ellos con un programa que se llama TPS, y sabemos que hay mucha desinformación de eso. Pues cuando hay una información válida y cuando también hay desinformación del tema del TPS, verificarlo, ¿no? Porque es su estatus migratorio, que es de lo que depende que puedan estar en este país de forma legal. Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? Beneficios, por ejemplo, si hay algo como aquí, pues la salud es un grave problema, y para personas que venimos de países donde la salud es algo que está, o sea, que siempre lo has tenido, verificar ese tipo de cosas, porque incluso yo, que llevo casi 4 años aquí, cada vez que tengo que ir al médico sufro porque hay muchas cosas que no entiendes y que no sabes y que no es tu sistema. Entonces, intentar verificar ese tipo de cosas para que nadie meta la pata y para que nadie caiga en estafas, en falsos sueños, ¿no? O sea, en pensar que de repente es muy fácil aplicar a la Green Card, porque no es así, ¿no? Bueno, pues Marta Campabadal, oye, muchísimas gracias por regalarnos este tiempo en La Ventana y muchísima suerte, de verdad, ¿eh? Gracias a vosotros. Un abrazo, adiós.